y Caballito, médico auditor en OSECAC, miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Sus temas serán el COVID en las residencias de larga estadía, las diferencias según características de las residencias y las diferencias de criterio entre el criterio anterior y lo que estás en la palabra. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría por este espacio y que sea el puntapié inicial para un capítulo de instituciones dentro de lo que es la sociedad. Voy a leer, son 5 renglones nada más. Miércoles 12 de agosto del 2020, Diario La Nación informaba que hace 3 meses poco más de 1/3 de las personas que morían por COVID-19 en la ciudad eran residentes de un geriátrico. En estas 14 últimas semanas, esta proporción pasó del 38% al 24% de acuerdo con cifras de hace 2 días. Y esto es lo llamativo. Con la intensificación de los controles de las medidas de bioseguridad, los testeos al personal y el monitoreo de síntomas en los mayores generaron una alerta temprana para poder interrumpir la circulación del nuevo virus al ingresar a esas residencias. La realidad es que todos en el mundo tuvimos que aprender cómo manejar esta nueva realidad que es esta pandemia. La ventaja que tuvimos en la Argentina es que el inicio, a pesar de que la cuarentena fue temprana, nos permitía tener la experiencia de otros países que sufrieron de la pandemia antes que nosotros. Y en todos los países, la mayor cantidad de defunciones se daba en el adulto mayor y en las residencias geriátricas. Ergo, si hubiéramos tomado eso también como experiencia, ese 38% contra el 24% actual podría haberse disminuido de ingreso y no esperar casi 3 meses para obtener un descenso. ¿A qué voy? Iniciada la cuarentena, las instituciones de larga estadía reciben un protocolo en el cual se informa de la nueva realidad, que los familiares no podían ingresar a las instituciones y los cuidados que tenían que tener el personal que asistía a nuestros adultos mayores con respecto a barbijo, máscara, guantes, control de temperatura, control con oximetría y los cuidados cotidianos, por supuesto, que ellos requerían. Ese protocolo fue el inicial. Yo ahora voy a dar la experiencia vivida en nuestra institución. Ese protocolo se cumplió desde el inicio, desde el 18 de marzo, todo abril y casi todo mayo. El 22 de mayo se retira el personal, una de las chicas de limpieza, y nos avisa el día miércoles que empieza con fiebre y que se traslada a la cobertura, su cobertura que era ATSA, para que la hisopen. El resultado es que 48 horas después nos avisa que era COVID positivo. Al informarnos que era COVID positivo, la institución se comunica con el gobierno de la ciudad y inicia el alerta de que dentro de la institución personal era COVID positivo. Y que nosotros pedíamos, cosa que ya venían distintas instituciones pidiendo, que se hiciera el testeo al personal, no a los abuelos, al personal. Siempre se nos decía más adelante, más adelante, más adelante. Bueno, al tener nosotros la confirmación del personal con COVID positivo, se toma la decisión de hacer el testeo a todo el geriátrico, al personal y a los alojados. Resultado que el sábado 30 de mayo nos informa la cantidad sobre un total de 50 entre personal y alojados, 46 personas eran COVID positivo.
En ese momento, los protocolos que utilizaba el gobierno de la ciudad eran la evacuación completa de la institución. Pablo, Independiente, sí. tiempo, acordate. Sí, en ese momento el protocolo decía que había que evacuar a todos y que no importaba si eran sintomáticos o asintomáticos. Hubo que evacuar, hubo que hacer la limpieza de la institución y esperar a que cada lugar en el cual fueron derivados los adultos mayores, según las características de cada uno, nos devolvieran a la institución cada uno de los alojados. Y en ese momento tenían que ser COVID negativos. ¿Cuál es la diferencia actual? La diferencia actual es que ya no se evacúan al 100%, solo se evacúan a los sintomáticos, lo que determina la disminución real de la cantidad, porque en nuestro caso mantuvimos la estadística del 30% de defunción de todos los abuelos que fueron derivados. Las instituciones, no todas, la nuestra sí, permitía aislar positivos de negativos y teníamos la infraestructura y el personal para no derivarlos, no nos permitieron. Tal es así que un familiar quiso interponer un recurso de amparo para no derivar a su familiar y no nos lo permitieron. Y como nuestro contralor y nuestra policía, de alguna manera para llamarlo, es el gobierno de la ciudad, tuvimos que hacer caso y tener que derivarla por encima del deseo de esa familia. La realidad es que hoy cambió el 100% y nunca fuimos consultados. Nunca se nos permitió intervenir en los protocolos y seguimos recibiendo nuevos protocolos. Yo creo que podemos empapelar una pared de la cantidad de protocolos que tenemos. Y nunca, jamás fuimos consultados qué era lo mejor para nuestros adultos mayores. El nuevo protocolo que acaba de salir, ahora nos exigen poner una cámara, un espacio donde puede interactuar en forma cuidadosa el familiar con el alojado. Es decir, no preguntan si la institución lo puede hacer, son protocolos que hay que cumplir, y si no se cumplen, ahí es donde está el problema. La realidad nuestra es que si se hubieran hisopado al personal de salud desde inicio, sabiendo que los geriátricos, las residencias de larga estadía, eran un foco donde el fallecimiento estadísticamente era el 30%, no se hizo. Se pidió que se haga, no se hizo. Se pidió cuando ya había la presencia del COVID, no se hizo. Hoy sí lo están haciendo. Hoy semanalmente vienen a controlar al personal de salud. Mi opinión es tarde. Mi opinión es que lamentablemente los que más han sufrido son nuestros adultos mayores, que hasta el mes de junio había que evacuar instituciones completas. La realidad es que si esto se hubiera hecho antes, el porcentaje de defunciones hubiera sido menor y nos hubiera permitido a nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que la población dependiente, aquellos alojados que tienen dependencia, podrían haber recibido otro tipo de atención y de otro tipo hubiera sido el resultado final. Los protocolos no fueron consensuados y siguen viniendo nuevos protocolos. Esa era mi opinión y mi experiencia luego de 5 meses de cuarentena. Nos hubiera gustado que nos permitan, como en toda la legislación acerca de las residencias de larga estadía, permitir opinar, aunque sea opinar, aunque no sea vinculante, pero que nos permitan también opinar a los que hace años que estamos en esta actividad y que no es que las sabemos todas, pero sí tenemos alguna experiencia para poder también intervenir. Gracias y paso al siguiente disertante. Hablará la profesora doctora Margarita Murgieri. Ella es médica geriatra, es la actual presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es la directora de la carrera de Medicina Rodríguez del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Margarita.
tenés que desbloquear el silencio. Ahí estás. Ahí está. ¿Estamos bien? Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias. Muy contenta por toda la gente de distintos lugares que nos está acompañando esta noche. Bueno, yo soy directora, subgerente operativa del Hogar Martín Rodríguez, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la localidad de Ituzaingó. Espera que para pasarla... Bueno, para conocer un poco nuestra población, nosotros estamos en un predio de 21 hectáreas y tenemos hoy 719 residentes viviendo allí. En cuanto a la funcionalidad, por un índice de Bartel, por ejemplo, tenemos, según el grado de dependencia total un 11%, grave 4%, moderado 5%, 20% leve y 60% independientes. Y con respecto al tipo de población, tenemos una población que denominamos los frágiles, que son aquellos que tienen diferentes patologías crónicas o incapacitantes, personas con secuelas de ACV, amputados, etcétera, problemas mentales también, aunque no deberíamos tener pacientes psiquiátricos, los hay, y personas que han quedado de alta en hospitales, y que, bueno, no tienen a dónde ir y entonces vienen a internarse a hogares públicos. Y enviados también por juzgados, de los cuales este año también hemos recibido. Y por otro lado tenemos aquellos que podríamos denominar los excluidos, y son aquellas personas que han perdido sus redes vinculares por adicción al juego, por alcoholismo, por delitos o por trastornos de la personalidad. Personas en situación de calle, y también personas que han caído económicamente en las crisis económicas diferentes del país, en la crisis del 2001, y también han entrado muchas personas con esta situación de pobreza y de falta de vivienda el año pasado. Estas personas en general tienen mal cuidado de su salud. Esto un poco para definir cuál es nuestra población. En relación al personal, hoy en actividad tenemos, incluyendo las empresas tercerizadas, 468 personas. Tenemos muchos empleados que no están viniendo porque son personas de riesgo. Los casos que hemos tenido hasta ahora son 8 casos, 3 contagiados en sus lugares de internación, por lo cual nosotros a veces nos ponemos a pensar si no es también el COVID una infección intrahospitalaria o intranosocomial, porque hemos derivado pacientes por otras patologías y, bueno, se han infectado en sus lugares de internación. Esas 3 personas recuperadas. 2 contagiados por un personal, una enfermera, 1 recuperado y 1 fallecido, un contacto de caso anterior que está internada, un alta de hospital que también está internada, y un contagiado en un hospital, que era un paciente nuestro que se escapó del hogar, y que se contagió también en su lugar de internación, y que, bueno, como era un paciente nuestro, lo reingresamos. O sea que el total de residentes digamos, de las primeras, como decía Pablo, la prohibición de salidas, la prohibición de visitas, eso fue lo primero. Empezamos el aislamiento antes del 20 de marzo, una semana, unos días antes, las medidas preventivas de higiene, el uso de alcohol en gel, con el tapabocas empezamos después con un cumplimiento irregular, y algunas medidas fuera de protocolo que tuvimos que hacer. Nosotros siempre nos alegramos mucho de ser un hogar de puertas abiertas, donde la gente podía salir. Esto fue difícil para nosotros y difícil para ellos, no poder salir, por ejemplo, para consumir vino, como les decía, porque, bueno, la problemática de las adicciones en la gente en situación de calle es importante. Entonces, bueno, compramos yerba, compramos cigarrillos, les dimos acceso al vino cuando eso nunca lo habíamos hecho, pusimos un cajero automático
porque si bien es gente indigente la que ingresa, después hay gente que se jubila y se queda. Nosotros no somos prestadores de PAMI, pero hay gente que se jubila y se queda y tiene su jubilación, y obviamente querían cobrar, y eso también les traía una situación bastante problemática, y a otros los llevamos nosotros acompañados siempre con medidas de seguridad e higiene a los bancos. Por otro lado, dentro de lo que sí es biológico, derivamos los casos sospechosos, habilitamos un pabellón de aislamiento, por ejemplo, para los reingresos hospitalarios y de clínicas, porque vimos que ese era un foco probable, de hecho, bastante importante por lo que vimos en estos 3 pacientes nuestros, los primeros, para ingresos y para residentes que se habían ido a la calle y que después retornaron al hogar. También aislamientos, bueno, de pabellones en caso sospechoso. Cuando tuvimos un caso sospechoso en un pabellón, aislamos ese pabellón y los hisopamos a todos. Hicimos 23 hisopados en un pabellón que es el Amanecer, y después hicimos, porque tuvimos muchos casos positivos de personal, 5 casos positivos de personal en un pabellón solo, y bueno, evidentemente se cuidaron mucho como estrategia para digamos, cuidar a los residentes. Hicimos todos los hisopados de esos residentes del pabellón 7 y fueron todos negativos, por suerte. Otra estrategia que me pareció importante es la comunicación oficial, puse entre comillas porque es una comunicación informal por WhatsApp, pero de los casos positivos y negativos. Esto permitió, por un lado, que no haya falsa información, digamos que la gente no diga cosas que no son dentro del personal, ¿no? Y además para detectar contactos estrechos o para detectar a través de eso, sí, yo estuve con esa persona, o sí, yo vi que, por ejemplo, el psicólogo llevó del brazo a un paciente que tenía dificultad para caminar, entonces eso nos alertó para que nos avisen con quién habían estado esas personas. Por otro lado, otra cosa que conseguimos es que todo el personal, sin tener temor de eso, nos cuente cuando tenía síntomas, algún síntoma que le pareciera un síntoma sin importancia. Esto también es importante. Controlamos la temperatura en la entrada y el olfato, que al principio nos pareció que no era tan importante, pero descubrimos, por ejemplo, una persona del servicio de limpieza que dijo, no tengo olfato, y era una persona positiva. Bueno, una cámara sanitizante que puso el gobierno de la ciudad y el cambio de la ropa de calle, que de hecho ya no lo deberían hacer, pero bueno, también que se cambien la ropa al entrar. La comunicación de contactos estrechos del personal, también conseguimos que nos digan cuando tenían un hijo, una pareja con patología. Apartamos las personas del personal que vivían en barrios vulnerables donde se detectaron casos, sobre todo al principio cuando había muchos más casos en los barrios vulnerables, siempre tratando de que no se sientan discriminados, pero los apartamos también. Nos queda pendiente protocolizar las visitas, porque cada vez que lo estamos por hacer nos arrepentimos por el tema del aumento de los casos, pero ya tenemos un lugar donde podríamos protocolizar que las visitas, que no son muchas, porque piensen que mucha de esta gente está desvinculada de su familia, podrían venir. Y los test rápidos, que les quería hablar rápidamente del tema de los test. En primer lugar nos mandaron este tipo de test, que es el biosensor estándar, este tipo de test que, ahora que nos mandaron esta semana este otro, que es el de Abbott, nos dimos cuenta que tiene mayor porcentaje de falsos positivos de IgM en relación al de Abbott. El de Abbott lo recibimos recién esta semana, el 17 del 8. Tenemos un laboratorio, porque este hogar fue hospital de geriatría en su momento, y cuna de geriatras importantes como Idélico Gelpi, como Mario Giovanetti, como la doctora Ide Andrés, y tiene un laboratorio, tenemos un laboratorio y tenemos equipo de rayos también dentro del hogar. Y bueno, tenemos una bioquímica que se puso al hombro todo este tema del testeo del personal. Y entonces, bueno, esto lo estamos viendo ahora, esta comparación. Esto es el último protocolo que también es para discutir en cuanto a cuando los test dan IgM o IgG positivo, que es lo que hay que hacer, mandamos al paciente a hisopar, y bueno, el último agregado es el de los compañeros de trabajo del que tiene el test positivo, solo que
tendría que continuar, hacer un hisopado y continuar trabajando con lo que no estamos de acuerdo. Pero bueno, esto se los muestro porque es el último. Y estas son, digamos, nuestras estadísticas. De hasta el 13 de agosto, desde el 24 de junio que empezamos con los testeos, testeamos 1.638 personas, tuvieron un test rápido positivo 108, a IgM 84, a IgG 10 y a los dos 14. De estos, una PCR positiva, o sea, un hisopado positivo, 16. Aquí estarían, estos serían todos los testeados, 1.638, o sea, el 94%, y estos serían los que el test rápido le dio positivo, 108, o sea, el 6%. Para nosotros esto fue bueno porque también nos permitió detectar y aislar asintomáticos, y no solo enfermeros y cuidadores, sino también algún personal de mantenimiento, de servicios generales, y personal de limpieza y camareros. Entonces esto también fue bueno porque además pudimos detectar también sus contactos estrechos o sus contactos laborales. Y dentro de todo este grupo serían los que el test rápido les dio positivo, o sea, 108, ¿sí? Y de esos, ¿cuáles? Que son 16, les dio el hisopado positivo, o sea, 13%. Estos serían los testeados, estos serían 108 los test rápidos y 13% los que les dieron test rápido, 13% los que le dieron el hisopado positivo. O sea que para nosotros, tal vez por la cantidad de personal que tenemos, la verdad es que los test rápidos nos están dando resultado. Y actualmente ya llegamos a hacerlo cada 7 días. La primera vez tardó 15 días, pero bueno, ahora cada 7 días hacemos a todo el personal, también el de seguridad, el personal del SAME, los médicos, los camilleros, bueno, todo el personal que está en el hogar, que ya les dije que hoy por hoy son 468. Así que bueno, nada más, muchas gracias, y después a disposición para las preguntas. A continuación, va a hablar la magíster doctora Romina Rubín, médica geriatra, magíster en gestión de servicios de gerontología, directora médica de DOR Vador. Su tema será ruptura del paradigma de la residencia y la readaptación, contención del brote y estrategias para seguir adelante. Romina. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, se te escucha. ¿Se escucha? Sí. Bien. ¿Se ve la pantalla? No, ¿no? No. Ahí. Ahora sí. ¿Estoy bien? No. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. Ok. Está subiendo. Bueno, estoy con conexión de internet más o menos. Si se llega a cortar, todavía no queda. Ahí se ve la pantalla, Si se Romy. llega a cortar, me conecto desde el teléfono y lo hago sin presentación, ¿sí? Les voy a contar, soy directora de Dormador. ¿Se ve?
Les voy a contar, soy directora médica de Ledor Vador y me como la pandemia a romper con el paradigma institucional, cómo transitamos todo el periodo de estos meses y hacia dónde vamos, ¿sí? La idea es contarles que en un primer momento qué tipo de institución éramos antes que la pandemia llegara, cómo nos preparábamos para aquello que iba a venir, no sabíamos cuándo ni cómo, pero estábamos seguros que iba a venir, qué hicimos y cómo nos preparamos y pensamos el futuro. Nosotros somos una institución de 500 empleados. Se cortó. Vamos a darle un momentito a Romina para ver si se puede comunicar a través del celular. A ver, tenemos una pequeña dificultad. ¿Se escucha ahí? Sí, se te escucha, Romy. Bueno, Romy, perdón, sí. vas a hacer la presentación. Acordate que tenés que pasarme el hospedador cuando Sí, terminas. estoy buscando. Sí. Sí. Podés compartir Ok. ahora. Sí, ya estoy. Bueno, estas cosas son porque ¿Se ve ahí, Julia? ahí se ve, ahí se ve. Bueno, voy a tratar de retomar. Les contaba que somos una institución enorme con mucha circulación, entre personal y familiares y colaboradores y los residentes, más de 1000 personas circulan por día dentro de la institución en las 3 plantas y en los 10 sectores. Es decir, que nos convertimos casi en pandemia que estaba por llegar y nos obligaba a prepararnos para el futuro. Además, tenemos una población muy dependiente, donde 8 de cada 10 personas necesitan ayuda para actividades básicas de la vida diaria, actividades que no pueden hacerse con distanciamiento social, así que otra vez estábamos en desventaja. Nos preparamos y debíamos seguro hacer un cambio en la modalidad de trabajo, de sectores sea. Bueno, estamos con mucha dificultad con Romy. Vamos a hacer una cosa. Les propongo que Eduardo
te propongo que habilites al siguiente orador, creo que es el doctor Jáuregui, y lo que voy a hacer es tomar el power de Romina y lo que vamos a hacer, lo voy a proyectar yo el power y ella va a hablar por el celular. Mientras tanto lo habilitamos al doctor Jáuregui. Bueno, a continuación va a hablar el doctor Ricardo Jáuregui, médico geriatra por la UBA, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, es el presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, profesor adjunto en medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, es director de la especialización en geriatría de la UBA, servicio de clínica médica, sección de geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, y director médico en WeCare, servicio para personas mayores. Ricardo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo, digamos, soy el director médico, como ustedes escucharon recién, de una institución que tuvo la suerte de abrir sus puertas el 2 de marzo y de cerrarlas el 17. ¿Está bien? Por lo tanto, digamos, por un lado, digamos, tuvimos la suerte de tener ingresos de algunos residentes en ese periodo, y de que son pocos, y realmente, digamos, la situación y la aplicación de los protocolos no ha sido de gran complejidad, ¿sí? Debido a que tenemos un personal acorde, digamos, o adecuado a la cantidad de residentes que tenemos, que realmente es muy poca, son 3. Así que simplemente voy a resumirles una situación general y contarles, digamos, que a pesar de todo esto y en este tiempo de cuarentena que llevamos, cumpliendo casi con el 100% de las especificaciones del protocolo, o de los protocolos, como dijo muy bien el doctor Wilder, que la ciudad de Buenos Aires nos exige, también hemos tenido casos en la institución. Ningún residente, ¿sí? Son los 3 que tenemos, son de alta, digamos, necesidad, digamos, de atención, ¿sí? Son pacientes muy dependientes. Y tuvimos, digamos, un profesional del área de nutrición, la jefa de la cocina y un enfermero, digamos, los 3 casos asintomáticos, en una metodología que nosotros empezamos a aplicar a mediados del mes de abril por decisión propia y no por, como ya se dijo acá, digamos, por el sistema de testeo del gobierno de la ciudad. Directamente nosotros hacemos PCR con un mapa georreferenciado, digamos, del personal, de zona de riesgo donde vive, distancia de traslado, si es en transporte público o no. Como estrategia, digamos, íbamos haciendo muestras del personal periódicas, obviamente todos con controles, digamos, de curvas afebriles y asintomáticos, de acuerdo a las definiciones que fue teniendo la evolución de casos sospechosos. Y el otro criterio que utilizábamos era digamos, el riesgo de acuerdo a si tenía o no otro empleo en otra institución de salud o cuidando a un adulto mayor, y también de esto generaba el traslado. De acuerdo a ese mapa íbamos testeando cada 7 días con PCR, y así detectamos los 3 casos, digamos, de personal asintomático que hemos tenido. Así que, digamos, la experiencia es muy pequeña, el número es muy bajo, y supongo que eso, digamos, es una explicación de repente también para los resultados que hemos tenido en la protocolización de nuestros circuitos, digamos, de personal. Lo que yo quería mostrarles un poquito, que más allá de la experiencia propia, que como les comenté es chica, ¿sí? Pero que acá, es que, digamos, el problema en que todos estamos inmersos, y como también ya se dijo a nivel mundial, ¿sí? Hay países que tienen un 84% de sus fallecidos dentro de adultos mayores que viven o provenían al sistema de salud de residencia de larga estadía, como Canadá, seguido por España e Irlanda, con valores arriba del 60% del total de fallecidos del país. O sea, cifras realmente que cuando las veíamos desde nuestro lugar nos asustaban. Para lo cual, de alguna forma, voy a tratar, digamos,
simplemente de comentar datos que en otro evento como este, la semana pasada, nos mostró la viceministra de Salud de la Nación, ¿sí? O sea, ¿dónde estamos hoy parados en la Argentina, desde lo global y hacia, digamos, el sector que nos convoca, ¿sí? La letalidad del coronavirus en Argentina hoy es del 1,8%. La ocupación de las camas de terapia intensiva globales del país es casi el 56% por casos de COVID. Digamos, el 82% de los fallecidos en nuestro país, que son, estas cifras son de la semana pasada, de hace 10 días, era de 3.122 personas mayores de 60 años, el 82% de los fallecidos en la Argentina, como les decía. De este grupo, el 70% tenía comorbilidades, de las cuales la más frecuente era diabetes, la segunda era insuficiencia cardíaca, la tercera era insuficiencia renal y la cuarta obesidad. Me llamó la atención que en un listado de 10 comorbilidades no estaba la hipertensión arterial, por ejemplo. Sí, por supuesto, estaba la insuficiencia cardíaca, entonces probablemente ahí era un problema de datos, porque sabemos que es una comorbilidad conocida por todos. Y el 78%, ¿sí?, de este grupo, digamos, de adultos mayores fallecidos en nuestro país tenía algún factor de riesgo. Entonces, realmente, digamos, está claro quién es y cuál es la población, también como todos ya conocemos. El primer dato interesante es que a 10 días vista de este mes, en toda la República Argentina tenemos registrado, ¿sí?, 460 fallecidos que provenían, digamos, al sistema de salud de una residencia de larga estadía. ¿Sí? Si tenemos del contexto general que tenemos 6 millones aproximadamente de personas mayores de 60 años en el país, y que de la totalidad de los casos COVID positivos, de vuelta a la fecha de mediados de mes, de la Argentina aproximadamente, ¿sí?, había un 30% solamente mayores, perdón, un 20%, arriba de 25%, ¿sí?, de mayores de 60 años, pero, digamos, convengamos que en estudio, ¿sí?, porque de los cuales se calcula que la mitad terminan siendo positivos, había casi 10.000 más. O sea que en la República Argentina, a la fecha hay aproximadamente 30.000 adultos mayores detectados como COVID positivos en la totalidad de los casos, ¿sí? ¿Qué pasa en las residencias? En toda la Argentina, solamente el 1,8% de nuestros adultos mayores de 60 años está institucionalizado, es un país con una tasa baja, ¿sí? De la totalidad de casos, perdón, acá está el dato corregido, es el 14% son adultos mayores, pero de la totalidad de fallecidos sobre casos positivos de todo el país, el 82% son adultos mayores. 460, como le dije, provenían de residencias de larga estadía, lo cual hace una mortalidad respecto a la totalidad de los institucionalizados del país del 0,42%. Si comparamos, digamos, estos números con los que les comenté de países centrales como Canadá, que dispuso, digamos, correr todos sus sistemas sanitarios que estaba atendiendo la residencia de larga estadía hacia el segundo nivel de complejidad y puso al sistema sanitario militar a cargo de la residencia, los resultados, digamos, de poner a cargo personas que no tenían formación gerontológica alguna en un país del primer mundo, realmente llama muchísimo la atención, pero cuando uno los escucha, digamos, hasta sienten vergüenza de contar esa decisión que tomaron y el impacto que claramente tuvo en la población que nos compete. Bueno, esto es para tener un poco de contexto, ¿sí? Que voy a sacar los cuadritos de fotos que me tapan la diapo y no la veo yo. También nos vamos poniendo grandes. O sea, todos sabemos, simplemente repetirlo, que cuando hablamos de residencia de larga estadía estamos hablando de casas grandes y no hospitales pequeños, ¿no? La primera gran discusión, que sigue siendo una discusión incluso en el primer mundo, es si se deben o no se deben, digamos, complejizar en el sentido, digamos, de transformarlas o por lo menos generar cambios que tiendan, digamos, a medicalizar instituciones que fueron diseñadas con un propósito social, ¿sí?, y no con un propósito sanitario directo. Ahora enseguida vamos a discutir el tema. Solamente los últimos datos, que es qué nos pasa en nuestra ciudad, ¿sí? En nuestra ciudad tenemos, fíjense, la gran mayoría
de los fallecidos del país provenientes de residencia de larga estadía. En nuestra ciudad la mortalidad del 14 sube al 24%, que es más o menos un número similar a que comentaba el doctor Wilde al principio, que le ocurrió en su residencia. Está el mismo dato que él comentó, que se publicó en La Nación, era, digamos, que la mortalidad de alguna forma y el impacto en las residencias está bajando. ¿Sí? Cuando uno escucha a los funcionarios, ellos lo aducen al comienzo, que fue al principio de junio, del testeo masivo del personal, ¿sí? con la discusión de cuál fue el tiempo, pero pareciera ser que el aislamiento rápido, como ya se dijo también, parece cortar la cadena epidemiológica, y eso está empezando a aplanar la curva, al menos en las residencias de larga estadía de nuestra ciudad. En Buenos Aires tenemos entre 18.500 y 20.000 residentes, adultos mayores, ¿sí? En 483 residencias oficiales registradas. Sabemos que hay algunas no registradas y el número se acercaría a 600 en total, pero bueno, tenemos que manejarnos con los datos que al menos se publican y que tenemos, y hay un número sin profesionales de alrededor de 13.000 trabajadores en esta área, y a la cual habría que sumarle profesionales, digamos, que muchas veces trabajan más de una, en un número cercano a 5.000. Una de las características que tiene, como todo el sistema, digamos, sociosanitario de nuestro país, y no somos una excepción en la ciudad, es el multiempleo de nuestro personal, ¿sí? Lo cual es un problema, y la circulación en transporte público dentro y fuera, ¿sí? Hacia el AMBA, que esto es un poco lo que les comentaba al principio de la estrategia de la georreferenciación en áreas, digamos, más calientes o menos calientes, para uno ir a buscar rápido el caso eventual asintomático y contagiante. Pero es una realidad de nuestro sistema de salud, que sabemos que tiene, digamos, problemas de recursos humanos de hace muchísimo tiempo, y que la pandemia simplemente lo ha puesto de manifiesto, ¿sí? La otra característica, llamémosle, del sector, ¿sí? o digamos, del conjunto de residencias de nuestra ciudad, es la alta variabilidad en infraestructura. O sea, la gran mayoría no tiene ni siquiera la posibilidad de tener un área de aislamiento, digamos, para colocar a un caso positivo, ahora que está permitido hacerlo, ¿sí? sin las evacuaciones masivas y televisivas que tuvimos al principio de la crisis. Y eso realmente genera un problema, digamos, de no preparación, y obviamente de rebote en el sistema público de salud, que tiene que de alguna forma resolver o albergar digamos, a los residentes que tienen criterio. El otro es el número de empleados. Hemos escuchado en las recomendaciones que había que dejar los 15 días viviendo adentro, ¿se acuerdan? Al principio, y la otra parte 15 días en la casa, como si primero sobraran, ¿sí? Y en segundo lugar, digamos, como si tuviéramos la capacidad económica como para poder duplicar o aumentar en un porcentaje adecuado, digamos, para poder tener ese tipo de rotación, ¿sí? Que de alguna forma serviría, en principio, para cortar la cadena epidemiológica, si además están testeados, porque si no, no hay ninguna garantía, digamos, que por más que pase 15 días fuera de la institución, no pueda contagiarse en forma asintomática en la vía pública. Ustedes saben que el promedio de edad de infectados en nuestro país es de 42 años. O sea, los que más infectan son los jóvenes. Las tasas de mortalidad, cuando se empezaron a informar, cuando se empezó a testear masivamente en las estaciones de tren, bajó prácticamente de casi un 6% a menos del 2% en 3 semanas, ¿sí? Porque obviamente es una relación de casos positivos sobre fallecidos. Obviamente la calidad del recurso humano es fundamental. Sabemos que es un recurso que no tiene en la gran mayoría de los casos una formación, y esa formación quedó a cargo, digamos, de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir este tipo de instituciones, con bastante poco apoyo, digamos. Sí sé que el PAMI ha tenido alguna propuesta, digamos, de formación, y lo sigue haciendo, pero en general, digamos, ustedes saben que el 96% de las residencias de la Argentina son privadas, al margen que contraten PAMI o no PAMI, pero son digamos, de gestión privada, con lo cual el tema del costo del equipamiento de equipos de protección, que más allá que al principio no se conseguían, pero después genera, digamos, un aumento entre un 20 y un 30%, dependiendo del volumen institucional, y la capacitación de los mismos, fue todo uno de los
digamos, de las estrategias de cambio que tuvimos que aplicar en nuestras instituciones. Ya se dijo que los protocolos vigentes son difíciles de aplicar, ¿sí? La gran mayoría de las instituciones ahora está empezando a cambiar en las últimas semanas, pero están cerradas a nuevos ingresos para evitar, digamos, también la posibilidad de contagio, a pesar de que el protocolo de la ciudad no lo prohíbe, sí exige una serie de condiciones, pero no prohíbe el ingreso de nuevos residentes, lo cual, digamos, de alguna forma, en aquellas instituciones que tienen, digamos, lugares disponibles, que tienen la posibilidad de hacerlo, podrían, digamos, no tener depreciación vegetativa de su población, que es uno de los grandes problemas que me parece que todos los que estamos en esta mesa lo estamos viviendo, ¿verdad? El otro tema son las visitas cuidadas, algo ya se dijo también, ¿sí? Prácticamente, digamos, ustedes saben que el protocolo prohíbe las visitas. El PAMI está trabajando un protocolo de visitas cuidadas por el impacto que tiene el aislamiento en esta población, sabiendo los riesgos que implica. Ya se nombró acá el tema de la cabina, está muy discutida. Cuando uno habla con los expertos europeos, dice que en general ese tipo de cabinas, salvo que sean de completo aislamiento, digamos, deben haber visto ustedes en las redes sociales esas especies de cortinas de plástico transparentes con brazos, ¿sí? Para saludar a los residentes digamos, por parte de sus familiares. Bueno, los pocos estudios que hay científicos indican que en las costuras de esas estructuras hay filtración del virus, más allá que habría que cambiar cada vez que un familiar viene y se mete adentro de los brazos, porque si no lo que estamos haciendo también es favorecer el contagio entre los que están circulando afuera. Así que, digamos, es de difícil resolución, al menos por el momento, y de vuelta también la infraestructura de las residencias tiene que ver con que si uno puede o no disponer de este tipo de lugares, se está pensando cómo, ¿sí? Para mí es una de las, digamos, de los objetivos en las próximas semanas, porque realmente las situaciones que se están viviendo de estrés, ¿sí? En este aislamiento de las familias es bastante complicado. Hay algunos ejemplos en hospitales de agudos, por ejemplo en la ciudad de La Plata, en donde permite la internación de un familiar, pero obviamente en una residencia eso no sería posible. Voy a tratar de ir más rápido, pero bueno, sabemos que hay una alta variabilidad también en el uso de la tecnología para conectar y en la obtención de la misma en el caso que no se tenga, porque también tiene un costo, más allá de la capacitación o de que el adulto mayor no tenga deterioro cognitivo y no lo pueda, digamos, orientarse. Mi experiencia personal es que a muchos les cuesta enfocar y darse cuenta en una pantalla quién está del otro lado, sobre todo en la modalidad de Zoom, y les cuesta, ¿sí? Por ejemplo, si tienen secuelas neurológicas, ubicar, ¿sí? A sus familiares, etc. Así que, si bien es lo que estamos usando y se recomienda, también tiene sus bemoles y tenemos que trabajar mucho para que sea una herramienta realmente útil, ¿sí? Bueno, obviamente la industria está muy afectada económicamente, ¿sí? Esto es una realidad. Yo estoy empezando a proponer en algunos foros, por ejemplo, que ya que tuvimos que medicalizarnos en este proceso, por ejemplo, tratemos de que el IVA tenga el mismo trato para las residencias que tienen el sistema de salud, ¿sí? Que sería de gran ayuda para el sector, o estrategias contables para bajar el pago de ingresos brutos, etcétera, etcétera. O sea, me parece que es hora también, digamos, de juntarnos con ideas comunes. Voy a pasar a la última diapositiva con algunas propuestas. Digamos, en el último número del newsletter de la Sociedad Británica de Geriatría, ¿sí? Proponen, bueno, a los ingleses no les fue muy bien tampoco, ¿no? Como la gran mayoría de los países europeos, pero algunas estrategias, digamos, sobre todo en aquellas residencias que tienen, digamos, alta cantidad de residentes. Digamos, todavía en España hay residencias de 500 a 600 personas, ¿sí? Ellos hablan de una estrategia que la llaman empanal de abejas, o de zonificación, incluso a expensas del sacrificio de alguna habitación, y están proponiendo, como las unidades controlables, sectores de 7 a 14 residentes con un área en común, que sería esa o esas 2 habitaciones que perderían en estas superestructuras que ellos todavía tienen. Bueno, obviamente esto cada uno después en su lugar tiene que analizar si lo puede o no.
pero lo que están proponiendo es tratar, digamos, de una estrategia centrada en grupos chicos y controlables de residentes en nuestras instituciones, ¿sí? Lo de la segmentación, digamos, o el hacer cohortes ya lo conocíamos, las residencias que tienen estructuras verticales con espacios disponibles, esto les resulta más fácil y está demostrado que la transmisión vertical es menor que la horizontal, cuando uno hace, digamos, la segmentación por riesgo, ¿sí? O por infectados o no infectados en las residencias. Esta es otra, digamos, de las orientaciones que se empiezan a discutir, ¿sí? Los distintos modelos dentro o fuera, al aire libre o no al aire libre, de las áreas de visitas protegidas, como les comentaba recién, es otra de las cosas que se está analizando todavía sin haber llegado a una conclusión. Obviamente, cuando hay acceso a redes más estrechas de telemedicina, servicios de emergencia on-site, ¿sí? Sistemas, por ejemplo, de cardioaviso. Ustedes saben que hay un gran problema con todos los pacientes o las personas adultos mayores no COVID en estas circunstancias, que llegan o están llegando tarde, digamos, al sistema de salud, o por miedo, o porque la familia dice una vez que entró al hospital no lo veo más, etcétera, etcétera, y esto, digamos, de alguna forma termina impactando en la decisión final de la derivación o no derivación del residente en conjunto con la familia, ¿sí? Obviamente capacitación, capacitación y capacitación, cualquier paper que uno lea de cualquier lugar del mundo hace hincapié en esto, porque es una realidad más allá, digamos, del poder adquisitivo y de los modelos sociosanitarios. Se ha demostrado, digamos, que las residencias no estaban preparadas para una situación como esta, ¿sí? Ni su personal. Bueno, lo que comentaba recién, bregar por mejoras económicas del sector, ya les comenté lo del IVA, que sería una gran cosa. Hay gente que está trabajando en una idea que se llama hipotecas revertidas, digamos, para favorecer la posibilidad de acceso, sobre todo en el ambiente, digamos, de los privados. Tratar de categorizar mejor las prestaciones, por ejemplo, que se pueda rehabilitar personas mayores oficialmente, ¿sí? Y no, como ustedes saben, estar impedido si uno no tiene la famosa doble entrada, separación interna y ciertas especificaciones que pide la habilitación de la AGC en la ciudad. Esto sería una gran cosa y nos permitiría, por ejemplo, liberar montones de camas del sistema sociosanitario que hoy tiene adultos mayores postquirúrgicos, por ejemplo, de cualquier tipo, que no tienen dónde ir o no hay la cama suficiente, digamos, para poder hacer una rehabilitación por ahí de mediano plazo. Instituciones dedicadas a personas con COVID o posinfección, digamos, ya se está planteando y está empezando a pasar también, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que como les mostré antes, la de mayor impacto en los casos graves, que ya empiezan a dar altas a adultos mayores que han tenido COVID, y lo que está ocurriendo es que o la residencia no los recibe, ¿sí? O la familia no quiere volver a la residencia donde en teoría se contagió, y no está muy claro el protocolo, digamos, de cuándo ese alta es no contagiosa para el resto, si es que el lugar a donde vuelve lo acepta y tiene las posibilidades de cumplir la cuarentena en el lugar, ¿sí? Me imagino que después vamos a charlar un poco de lo que dicen los protocolos acerca de esto. Pero la realidad es que ya en España están teniendo esa experiencia de instituciones de larga estadía diseñadas específicamente para pacientes con COVID y otras para post-COVID, porque es la realidad que se viene, y son personas que, digamos, que hay que reubicar o ubicar de manera adecuada sin generar temor y con la capacitación, digamos, de los lugares a donde tienen que volver. Y finalmente, para aquellas cadenas de instituciones, ¿sí? Hay algunas en nuestro país, se están discutiendo, esto está muy, muy verde todavía, pero por ejemplo la posibilidad de centralizar ciertos servicios, digamos, transversales, como puede ser la cocina, y después distribuir, sabiendo que se van a tener que mover en la vía pública. Bueno, digamos, hay muchas ideas dando vuelta de cómo sería la gerencia post-pandemia de nuestras realidades. Sabemos que es el sector que va a salir último, al menos desde el área oficial, es lo que ha pasado en casi todos los países del mundo. Así que vamos a seguir mucho tiempo, más allá de la vacuna o no vacuna, con controles estrictos y con medidas que vamos a tener que discutir, porque como les decía antes, el
problema latente, digamos, o que está por debajo de todo esto, es que se está estresando mucho la relación familia-residente en casi todas nuestras instituciones. Así que bueno, comentarle un poco de estas ideas y pasarle la posta al orador siguiente. Muchísimas gracias a todos. Ya te paso, Julián, un segundo. Listo. Bueno, vamos a, Eduardo, vamos a volver a Romina, ¿les parece? Así le damos la oportunidad de completar su presentación. Romina, tu presentación, anda diciéndome y yo paso. A ver. Un segundito. Ahí tenés audio, Romy. Ahí tengo audio, ok. Decime. ¿Querés que voy a tratar de ganar un poco de tiempo para poder respetar a los otros disertantes, ¿sí? Vamos a esta diapositiva a la del resumen, la anterior. Yo no veo la presentación, pero si no, sigo adelante, ¿sí? Les contaba que somos una institución enorme, con mucha circulación de gente, que más de 1000 personas transitaban diariamente antes de la pandemia por el hogar, y que lo que iba a venir nos obligaba a reorganizarnos como equipos y trabajar en las 3 plantas una modalidad que nos permita identificar por grupos cuando el virus de alguna forma ingresara a la institución. Julio, yo no estoy viendo la presentación. No, dame un segundito porque algo me falló. De todas formas, les sigo contando. Nosotros tenemos una población muy dependiente y teníamos una institución que es como una mini ciudad. Estamos al frente de instituciones geriátricas u otros que trabajan en ellas se nos presentan. Una es cómo sostener la perspectiva gerontológica con todo lo que esto implica, de atención centrada en la persona, un hogar, la idea de hogar que está por detrás de ello, la idea de atención psicosocial e integral, y por otro lado, cómo llevar adelante esta perspectiva médica del cuidado, la protección y todas las medidas que tuvimos que tomar, que le da un cariz mucho más geriátrico y no tan gerontológico, ¿no? Una perspectiva que tomaba el riesgo de la medicalización. Pero por otro lado, la perspectiva estrictamente residencial tomaba el riesgo de su propia incapacidad para resolver algunos problemas. Tenemos que ser ciertos, algunos déficits que tiene esa perspectiva ante una pandemia como esta. Creo que esto hay que buscar términos medios. Podemos pensar que es una falsa disyuntiva, pero también tenemos fundamentalistas de estas perspectivas. Uno ve que hay algunas personas que trabajan en este campo, que son fundamentalistas de la perspectiva de derechos, a la cual yo adhiero,
pero que basado en perspectiva de derecho olvidan de defender o proteger algunos valores que son esenciales como el de la propia vida. Y por otro lado, aquellos que están en una visión estrictamente médica corren el riesgo de tener una visión acotada, pre-alma ata, digamos, para decirlo de alguna manera, predefinición de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la salud como una cuestión integral, y ven a la salud nada más que como la ausencia de enfermedad. En ambas visiones fundamentalistas, obviamente no vamos a progresar hacia una atención gerontológica y una protección de los valores que tenemos. Por tal motivo, esto nos llevó a tomar decisiones que están en el borde, a veces en el borde de lo ético, en el borde de lo gerontológico, en el borde de lo médico y en el borde de lo jurídico. Pero bueno, ese fue el juego que tuvimos. En primer lugar fue la decisión del confinamiento. Nosotros tomamos esa decisión un día antes que la general, lo hicimos el 17 de marzo, y llevamos hoy, 20 de agosto, 157 días de confinamiento bastante estricto, sin poder salir ni entrar de la residencia, y con un grupo tenemos dividido esto en 7 salas diferentes, con diferentes características, que también a veces tuvimos que hacer restricciones al interior de del propio hogar, para que no haya contagios cruzados o circulación. Corremos con una ventaja, ya que está acá Eduardo, que es arquitecto, que especialidad está en esto, que somos una institución antigua, una institución que está hecha en los pabellones de lo que era el Hospital Alvear, el viejo Hospital de Agudos Alvear, que tiene algún parentesco arquitectónico con el Muñiz o con el Tornú, se hicieron en esa época, primera década del siglo XX, y se los pensaron justamente para epidemias y para pandemias. Por lo tanto, tenemos la ventaja de espacios muy amplios, tenemos ventajas de grandes ventanales, de circulaciones alternativas, y además estamos insertos dentro de un parque de casi 5 hectáreas. Todo esto nos jugó a favor. Muchas veces nos juega en contra por lo difícil de su mantenimiento, o de su calefacción o refrigeración. Pero en el caso de la pandemia, creo que esto fue un factor bastante significativo y a favor de esta institución, como es la nuestra. Nosotros nos planteamos fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, era cómo hacer para evitar que ingrese el contagio dentro de la institución, cómo evitar que no se aproxime y que no llegue el virus al hogar. Eso fue un proceso que nos duró 99 días. Desde el 17 de marzo, el 23 de julio, tuvimos el primer caso positivo, que fue un caso de un empleado. Y a partir de ahí tuvimos muchísimos casos de empleados. Hoy tenemos más, creo que fueron más de 20, casi 25 empleados contagiados. La idea era que una vez que tengamos el caso cero, ¿cómo hacer para que ese caso no se difunda y poderlo acotar y aislar? Pero el día 124 tuvimos nuestro primer caso en un residente. Ese primer caso llegó a 10 contagios, y de esos 10 contagios hubo un fallecimiento de una persona muy deteriorada ya previamente, con muchas comorbilidades, y los otros 9 ya reingresaron a la institución y están sanos y asintomáticos. Así que estamos bastante satisfechos con respecto a esto. También cuando comparamos las tasas de mortalidad de los años anteriores al año actual, y gracias a este confinamiento, se evitaron algunos contagios. Se evitaron las neumonías estacionales, se evitó la gripe. En los años anteriores, este periodo de 157 días, saqué la tasa de mortalidad, estábamos en una tasa que rondaba el 80 por 1000. Y en el mismo periodo, en este año 2020, cuando hicimos la cuarentena, estamos con una tasa del 56 por 1000. Por lo tanto, el COVID ahora, si vamos a sacarlo desde el punto de vista de la mortalidad, nos trajo un beneficio y no un perjuicio. De todas modos, la institución tuvo que readaptarse de muchas maneras. Empezamos a aprender muchas cosas, empezamos a aprender un poco de infectología, un poco de epidemiología, el uso de equipos de protección personal que en nuestro hogar no se utilizaban, y esto fue toda una tarea lenta, compleja de aprendizaje y de enseñanza, y luego de aplicación de todas estas cosas.
Las medidas que tomamos para evitar el ingreso del virus fueron, en primer lugar, un estricto control sanitario de ingreso. Todo el personal que ingresaba pasaba por un control sanitario, como dijo Margarita, con una cabina sanitizante, con amonio cuaternario, limpieza de pies, con hipoclorito de sodio, etcétera, de calzado, y además hacíamos controles de temperatura, bajamos los parámetros, con 7.1 para nosotros ya era de riesgo, 37.1, 37 grados 1, para nosotros ya era una persona sospechosa. Hicimos controles olfativos, hicimos un pequeño test de 6 aromas diferentes, de doble ciego, que no sabía ni el operador ni el que lo recibía qué aroma era, y la verdad que se fue muy efectivo. Detectamos varios casos que luego al hisoparse fueron positivos gracias al olfato. Y luego hacíamos también control de saturación de oxígeno en sangre con oxímetros y una pequeña entrevista. Este fue el mecanismo de control sanitario que hicimos, y la verdad que logramos detectar a 3 casos positivos de empleados antes de que ingresen a trabajar. El segunda parte, pero que comenzó tardíamente, como ya dijo otro compañero, fue el uso de los testeos, de la medición de anticuerpos IgM e IgG, y esto resultó también efectivo porque detectamos hasta ahora 2 casos que coincidieron el positivo del testeo con el positivo del PCR, luego hubo varios otros que fueron falsos positivos. Estamos haciéndolo semanalmente, vamos por el 5º testeo, y bueno, y seguimos con todos los controles estrictos. Otra cosa que hicimos fue buscar diferentes maneras de circular dentro de la institución, y por supuesto generamos también 2 espacios, tenemos la ventaja de tener espacios a veces ociosos, de generar 2 espacios para aislamiento, un espacio para aislamiento de casos sospechosos, hasta que sean retirados de la institución a un segundo nivel, y otro espacio de aislamiento para casos que están en cuarentena, cuarentena por ingreso hospitalario, o cuarentena por aislamiento, por contacto estrecho o próximo. Y después generamos también algunas otras cuestiones vinculadas a evitar el ingreso del virus. Fue estricto el no ingresar nadie a la institución, no permitimos ningún tipo de visita. También hicimos un pequeño mapa de riesgo del personal, lugar donde vivía, etcétera, etcétera. Y bueno, curiosamente ese mapeo se vio reflejado en la realidad porque los primeros casos positivos vinieron de esas regiones de alto riesgo de circulación comunitaria. Eso fue lo que hicimos para evitar el ingreso del virus, pero como todos sabíamos, el virus tarde o temprano iba a ingresar. Hubo una charla hace poco de Miguel Ángel Vázquez, el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología, que decía que tarde o temprano todos los residencias iban a tener un caso. Bueno, efectivamente acá ingresó después de 124 días, logramos contenerlo. Y ahí viene la segunda parte. ¿Qué íbamos a hacer cuando ingresaba el primer caso? Utilizar todos los recursos que teníamos, de aislamiento, de control, hisopar a la sala completa, para ver si había algún caso asintomático, y por supuesto, hacer lo mismo con el personal. Hasta ahí la institución se manejó con cierta prudencia, tanto para evitar el ingreso como para contenerlo cuando ingrese. Pero teníamos un tercer elemento, y es un tercer elemento que está asociado a esa perspectiva estrictamente gerontológica. ¿Cómo nos manejábamos con 230 personas mayores, de las cuales teníamos un porcentaje muy elevado de personas con deterioro cognitivo, personas en silla de ruedas, 80 personas en silla de ruedas tenemos en la institución, además de otro tipo de patologías concomitantes, digamos. Y un pequeño grupo de autoválidos. ¿Qué compensación, qué elementos de compensación buscábamos para evitar todos los efectos negativos del aislamiento, del confinamiento? Así que acá tuvimos 2 medidas, una que fue de carácter exigible, impuesta, obligatoria,
y que fue la que determinó que acá haya cuarentena y que nadie se podía salir de la institución, que nadie podía salir a hacer trámites, que nadie podía circular, que nadie podía tener vínculo entre una sala y otra. Eso fue la parte que digo que fue en el borde de lo legal, en el borde de lo ético. Pero por otro lado, teníamos una segunda parte, que era qué elementos compensatorios buscábamos para esto, y eso no fue obligatorio ni fue impuesto, eso fue negociado, eso fue acordado con los residentes. Nos sentamos con la sala de los residentes y con los profesionales e intentamos buscar qué era lo que ellos deseaban, cuáles eran sus satisfactores, digamos. Y encontramos que no eran tantos, ellos pasaron por etapas diferentes, primero de mucho enojo, y después empezaron a bajar ese nivel de queja o de enojo para convertirse en uno de agradecimiento por el cuidado que estaban recibiendo. ¿Y qué necesitaban? No era mucho, necesitaban algo de distracción, algo de recreación, un vínculo con el afuera, a veces con su familia, pero si no, directamente con el afuera. Para eso tuvimos la posibilidad de hacer videollamadas, el uso del teléfono para llamar a familiares, y luego a través de la Fundación Escolas logramos también un grupo de tablets que permitían hacer contacto con familiares y con voluntarios. Se logró ese contacto a distancia. Muy exigible fue las tramitaciones tanto de cobranza de jubilaciones, pensiones, etcétera, y también tramitaciones que tenían que ver con compras. Los residentes querían que le compremos algunos elementos de higiene personal o de comida que no podíamos nosotros satisfacer de manera directa. Hicimos todos operativos para eso, y entonces creamos varias coordinaciones. Una coordinación de compras, una coordinación de recreación, una coordinación de control sanitario, una coordinación de aislamiento y COVID específicamente. Gustavo. Sí, un minuto. Bueno, para cerrar, todo eso funcionó bastante bien, pero quiero decir las falencias que tuvimos. Esto solo, quiero cerrar con esto. Las falencias que tuvimos, es muy fácil con el diario de ayer decir qué deberíamos haber hecho, pero yo creo que hay un par de coordinaciones que no se hicieron. Una de ellas debería haber sido una que tenga un control estricto y un mapeo permanente del personal. Personal que está presente en la institución, circulación del personal, y reemplazo del personal en caso que el personal se caiga. Eso creo que, si yo tengo que dar un consejo a otra institución de cierta dimensión, como esta, que tiene 200 empleados, no pierdan de vista el control estricto del personal, porque el virus no tiene otra manera de ingresar que no sea a través del personal. Y entonces, si controlamos ese personal de una manera estricta, necesitamos algún responsable que lleve ese mapeo y esa guía permanentemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión, que es mucho más burda, es que hay que reducir algunas prestaciones en pos de reducir el personal que está en contacto. Si bañamos todos los días, podemos bañar día por medio. Y en segundo lugar, y esta es más burda todavía, creo que la Aerogar se olvidó de ventilar. Creo que las salas estrictas, muy cerradas, muy calefaccionadas y no ventiladas al menos 2 veces al día, son de alto riesgo también. Bueno, son cosas simples, pero me parece que pueden capitalizarse como experiencia. Gracias. A continuación, hablará el doctor Ricardo Barmat, médico cardiólogo, gerontólogo, director de la residencia Bección, y tratará acerca de las normas y protocolos del gobierno de la ciudad no son convenientes para las residencias de larga estadía. Ricardo. Muchas gracias a todos. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Bueno, primero, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Primero quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Gerontología la oportunidad de compartir con ustedes, de invitarme
a poder contarle la experiencia que hemos tenido en el Hogar Betzion. Todavía no tengo las diapositivas. A ver si la podemos establecer acá. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, ahí está. Bárbaro. Nosotros tenemos un hogar de 84 personas y lo importante es que quiero contarles que fuimos los primeros atacados. Nosotros, a partir del 15 de marzo, en un protocolo estricto, teníamos limitaciones en la circulación, teníamos provisto todos los elementos del EPP con barbijos, camisolines, guantes, y aún así tuvimos el primer caso que no sospechábamos, era el 23 de marzo, un paciente que estaba febril con un proceso bronquial como tantas personas mayores lo padecen en esta época. Recién una semana después, el paciente hace un cuadro febril y es derivado con presunción de que sea testeado. Tardó una semana el testeo del hisopado. En ese momento prácticamente nadie tenía COVID y nosotros debutábamos. Y recibimos, es decir, prácticamente 15 días después de haber comenzado el cuadro. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que aplicar un protocolo porque recibimos la visita del ministerio y lo que nos decían es solo testeamos a los sintomáticos. Yo que vengo del lado de la terapia intensiva y la infectología, dije que el único modelo de diagnóstico que teníamos era saber cuántos en el hogar tenían COVID o tenían presunción de COVID. Y que necesitábamos testear a todos, coincido con lo que decía Pablo, necesitaba testear a todos los residentes y a todos el personal. En ese momento prácticamente no había testeos en el país y el GCBA me dice que no tienen testeos. Con lo cual entendí desde el punto de vista infectológico que teníamos que hacer otra cosa. Hicimos una convocatoria, conseguimos donaciones y fuimos a hisopar recién el 18 de abril, y lo tuvimos 48 horas después. Quiero que entiendan que había pasado un mes desde que empieza el primer síntoma hasta que nosotros tenemos el resultado del testeo. En ese interín del 7 de abril al 18, 16 personas fueron presentando síntomas. Yo tenía la sensación de que Betzion era una caja de madera con piso de paja donde se había caído un fósforo y todo se empezaba a contagiar con todo. Estos 16 fueron derivados a distintas instituciones inmediatamente. Quiero que entiendan que Betzion tenía un piso de aislamiento con dos áreas, una post-internación y otras con presunción de caso probable. Es decir, que los pacientes apenas empezaban con fiebre, eran rápidamente aislados. La temática es que estaba en presencia de un protocolo que me exigía GCBA y que no podía testearme ni solucionarme. Sorpresa, cuando nosotros derivamos 16 y hacemos el testeo, nos encontramos que los residentes que quedan, hay 19 pacientes asintomáticos que tenían COVID. Entonces, siguiendo el planteo epidemiológico, los derivamos rápidamente. Muy bien. Esto demuestra, la primera demostración, es que COVID entra como si fuese un incendio. La segunda es que por cada paciente que prácticamente fue derivado, había otra cantidad que estaba asintomático y si no lo detectábamos, no tenían solución. Ustedes ven un gráfico, el solcito ese es el COVID, y primero quiero repasarles algo que ustedes saben, pero que el COVID empieza y puede empezar a transmitir la enfermedad, yo le diría prácticamente 3 o 4 días antes. Inmediatamente viene una carga viral, que es la que ustedes ven en el ojo, y en donde la podemos detectar por el PCR
y dura aproximadamente hasta el día 8. Entre el día 2 y el día 7 es cuando yo debo realizar el PCR, donde tengo las mayores posibilidades, y cerca del día 7 es más sensible. Una vez que termina la carga viral, comienza el otro proceso, el ascenso humoral, las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina B, M, que es la violeta, comienza a ascender aproximadamente al día 8 y se extiende hasta prácticamente, estas son semanas, se extiende hasta la 6ª semana. Entre el 20 y 30 días es el día pico. Luego de esto comienza el ascenso de la inmunoglobulina G, que es la verde que nosotros estamos observando, que empieza prácticamente después, entre el día 10 y el día 12, y se puede extender en el tiempo, y no sabemos cuánto se extiende. No sabemos si el anticuerpo IgG, que es el protector, se extiende 2 meses, 3 meses, 4 meses o 1 año. Lo que sí sabemos es que la inmunoglobulina M habla de caso agudo o subagudo, y la inmunoglobulina G habla de anticuerpos circulantes que son protectores inactivos. Un dato muy importante que quiero que vean es que puede pasar en algún momento, mientras la IgM va en descenso, que es el violeta, la IgG puede ir en aumento, que es una de las patentes que yo les voy a mostrar que ocurrió. Descenso de la IgM y aumento de la IgG. ¿Qué ocurrió en Betzion? Lo que les dije, 23 de marzo empezó, 7 del 4 el primer caso confirmado, 20 del 4 tuvimos los testeos, y lo que había ocurrido es que no podíamos hacer PCR hasta ese momento, 1 mes de evolución. Después nos encontramos con el segundo elemento, es entender que los pacientes que estaban internados queríamos que iban a negativizar sus pruebas PCR prácticamente cuando completaran 21 días, eso no ocurrió. Y de 30 pacientes, 21 pacientes tuvieron procesos de PCR que no negativizaban. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de esta presentación? Entender que los protocolos que se hacen para COVID están hechos en población general de 0 a 100 años. La pregunta que digo desde el lado infectológico, ¿ustedes creen que COVID a los 80, 90 años es la misma patología que a los 40? No. Miremos nada más lo que el doctor Jáuregui nos contaba sobre la mortalidad, y nos vamos a dar cuenta que mientras uno tiene una mortalidad del 2%, el otro, en un geriátrico, podemos encontrar mortalidad del 30%. Estamos en presencia de otra enfermedad. Es lo mismo que catalogáramos, por ejemplo, a una bronquiolitis, y yo diría, ¿cuánto bronquiolitis hay entre 0 y 100 años? Y yo diría, ¿qué importancia tiene entre 0 y 100 si yo tengo que ver los primeros años de vida? Cuando Betzion tiene la primera incorporación, viene el ministerio, y entonces dice, Betzion decimos, vamos a hacer testeo en residentes y personal. Y el ministerio dice, solo hacemos testeo en los sintomáticos, con lo cual a nosotros no nos parecía correcto. Betzion realiza 170 testeos, todos los residentes y personal, y luego testeo PCR cada 15 días. Descubrimos 26 residentes COVID positivos asintomáticos. Descubrimos en el personal que iba a ingresar, porque, ¿cuál fue la estrategia? Nosotros armamos un hotel dentro de Betzion y los hicimos trabajar 15 días por 15 días. Antes de ingresar el nuevo grupo, nosotros los testeamos, que como bien dijeron, vienen de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense que descubrimos que el personal que periódicamente va a ingresar, en 4 meses, 16 empleados en distintos meses portaban COVID asintomático y esos no ingresaron. Entonces, lo que quiero decirles, aparte de después de esta carga, que Betzion, 30 días después de tener el 15 por 15, más testear PCR a todos los que ingresan, más testear PCR a todos los residentes, desapareció la circulación del virus.
Llevamos 5 testeos donde Betzión ya, después de la carga brutal que tuvo, no tiene circulación del virus. Esto también nos alienta a pensar que si hay alguna institución que tiene carga de COVID y sigue alguno de estos procedimientos, todos, tiene mucha chance de limpiar la circulación del virus. Vamos al caso 2. Los pacientes se internaban y cuando se internaban teníamos un inconveniente con el alta. ¿Por qué? Porque había protocolos. ¿Qué decían los protocolos? Los protocolos de sanatorios y hospitales tenían 2 protocolos distintos. Si yo hablaba con el de ciudad, o tomaba el de ciudad, me decía que le podía dar de alta entre 8 y el día 10. Si me refería al de nación, me decía que necesitaba 21 días con 2 hisopados negativos. ¿Cómo puede ser que 2 protocolos en el mismo momento tengan semejante incidencia? Entonces, la realidad es que en ese momento no había ninguna documentación internacional que avale que entre 8 y 10 días no haya absolutamente ninguna posibilidad de contagio de la gente que retornaba de la internación. Nosotros adoptamos el de 21 días y fuimos muy severos y muy estrictos en no permitir que las obras sociales nos enviaran nuevamente hasta que no tuviésemos 2 hisopados negativos. Entonces, volvemos a decir no al protocolo. Ninguno de los 2 protocolos nos servía. No se puede aceptar en el momento que esto ocurría, no había evidencias y no había contagios. Era un incendio si yo llegaba a ingresar un paciente con COVID a la institución. 21 días con 2 PCR. Muy bien. Esta es una nota que salió ahora el 3 de julio, una publicación española, se la recomiendo, vale la pena porque sí empieza a sistematizar y sintetizar los nuevos hallazgos. Y vamos a la posición 3, que son los testeos rápidos de GCBA. Y yo digo no, y entiendo las otras posturas, pero yo les voy a decir lo que pienso. No sirven los para testeos agudos porque nos da la historia de 10 días anteriores. Tiene falsos positivos, como bien explicaba Margarita, en donde el 70% considera que son positivos por IgM y por IgG. Ahora, en el 70% de los casos, tengo que ir a testear a ver si esos positivos eran realmente adecuados. Y nos encontramos con otro inconveniente. Los que tuvieron COVID no lo pueden realizar, porque resulta ser que nosotros ya tenemos testeados Inmuno G e Inmuno M a todos los residentes y a todo el personal. Y tenemos una patente, que los pacientes que hayan tenido COVID desarrollan en el 80% de los casos aumento de IgM. Muy bien. Entonces, este aumento de IgM, yo hago testeos rápidos, y en este caso ya estoy hablando de 30 personas que están en el hogar, me da presunción de COVID, y esos pacientes están protegidos. Cuando hablamos con la gente de la GCBA y les explicamos esta razón que habitualmente tenían IgM aumentado, dijeron, no, entonces que para mí estoy en presencia de un test que no es significativo, ni por lo menos para nosotros. Sí les voy a decir que el IgG y el IgM tienen o tuvieron en nuestra institución un marco importante, sobre todo en pacientes que tuvieron PCR que demoraban en descender. Tuvimos algunos pacientes que el PCR tardó más de 52 días en negativizarse. En 6 de los pacientes, ante la no negativización del PCR, lo que nosotros hicimos es inmunoglobulinas. Y cuando el PCR es positivo, pasaron ya más de 30 días y yo encuentro con un IgG aumentada, se lo puede traer nuevamente a una institución como hemos ensayado, y ninguno de los 6 pacientes que volvieron en estas condiciones volvieron a generar patología ni generaron contagios de COVID. Con esto finaliza mi exposición y me gustaría dejar un mensaje.
protocolos diseñados por GSBA o por Nación están hechos en la población general de todas las edades. COVID para gente de 80 o 90 años es otra patología. Creo que a través de la Sociedad Argentina de Gerontología y con elementos científicos, lo que deberíamos lograr es que cada vez que salga un protocolo, sea auditado por la Sociedad Argentina de Gerontología, pensando que nuestra población es completamente distinta y está definiendo otra patología en otro grupo de gente. Entonces, mi mensaje es conseguir que los protocolos emitidos por Nación y por GSBA sean auditados por la Sociedad Argentina de Gerontología y hacer las modificaciones que sean adecuados para nuestro beneficio. Muchas gracias a todos. Vuelvo a entregarte el control, Julio. Permitir silenciar, ya te cuento. Ya están participando. Finalizado. Hacer anfitrión. Ok. Muy bien. Sí, y deja de compartir, por favor. Eso es lo que quiero. Invitar. Arriba, no. Arriba de todo. No, yo tengo el iPad, participantes, y esta indicación es distinta. Te marco a ti. Enviar, esto es mensaje. Finalizar, compartir. Muy bien. No puedo. ¿No lo pusiste, marcaste a él y pusiste como anfitrión? Sí, anfitrión. Figuras como anfitrión, Julio, no puedes tomar la conclusión de esto. Pero tenés que dejar de compartir la pantalla. Muy bien, dejo. Ahí está. Ahí está. Bueno. Eduardo. Finalmente, hablará el licenciado Fernando Salom, fundador de Manantial Grupo Humano, es director de los edificios Manantial y Residencia Manantial, vicepresidente de la Fundación Pleroma, Programa Empujar, y cofundador de Cuidarnos. Fernando. Bueno, buenas noches. Es un verdadero honor compartir con este grupo el panel. Julio, Eduardo y Alazag, muchísimas gracias por la invitación. No pretendo dar una charla académica, mucho menos científica, tampoco con datos estadísticos. Intentaré transmitir la experiencia de 26 años de gestión en un grupo empresarial que inició su actividad en el rubro de la gerontología hace 34 años, promoviendo la dignidad y la calidad de vida del adulto mayor, colaborando con la sociedad responsablemente, procurando siempre la mejora e innovación permanente. Dada la coyuntura, me enfocaré en los últimos 5 meses. Quiero comenzar definiendo quién a nuestro criterio es nuestro cliente o usuario y cuál es su perfil. Claramente tenemos 2 clientes, el adulto mayor, para nosotros el residente, que es quien recibe directamente el servicio, y en nuestro caso, en edificio Manantial, mayores de 75 años, con un promedio de edad de 85, y mayoritariamente dependientes y semidependientes, con alta demanda asistencial y con diferentes grados de deterioro cognitivo y funcional. Y en residencia Manantial, el promedio de edad es algo más joven, todos con Alzheimer u otras demencias. En ambos casos, probablemente, previamente han intentado cuidados en su domicilio, hasta que se vieron desbordados y decidieron la institucionalización.
Y por otro lado, tenemos al familiar o el responsable, que es quien lo recibe indirectamente, es quien habitualmente realiza la contratación y quien delega en nosotros la responsabilidad del cuidado de su familiar y quien se hace responsable económicamente del servicio. Ahora bien, ¿qué nos sucedió con la aparición del COVID? Mirando lo que sucedía en el viejo mundo, principalmente en España, los primeros días de marzo, creamos nuestros propios protocolos. Luego llegaron los sucesivos y tediosos protocolos de la CABA, y así nos fuimos adecuando y acomodando, o diría incomodando, a los cambios de la vida institucional y progresivamente a las restricciones de la vida cotidiana de los residentes y el vínculo de ellos con sus familiares y el de la institución con las familias. Y comenzamos a darnos cuenta de que por mucho tiempo íbamos a convivir con el COVID. En este contexto, la decisión institucional fue priorizar la vida ante el COVID a sabiendas, lamentablemente y sin otra opción, del detrimento de la calidad de vida que esto implicaría durante este periodo tan incierto. Sin embargo, nuestro gran desafío fue, sigue y seguirá siendo la necesidad de transformarnos permanentemente para poder continuar brindando un servicio gerontológico integral y centrado en la persona. Pasamos de una vida normal a una cuarentena que denominamos social, cuyas fronteras eran las puertas del edificio, con circulación interna, pero con limitación en el uso de los espacios comunes y algunas restricciones en las actividades, a una cuarentena en casa. Hace ya casi 2 meses que los residentes están prácticamente sin salir de sus departamentos o habitaciones, donde hacen sus 4 comidas, las actividades de estimulación y recreación. La interacción social disminuyó en la mayoría de las ocasiones, intermediada por la tecnología, que sin lugar a duda se ha convertido en un aliado en estos momentos. Y fue que comenzaron a aparecer los primeros casos de contagio en el personal y luego en algunos de los residentes. Y de a poco fuimos aprendiendo a manejar estas situaciones inéditas hasta el momento. Tuvimos que aprender a ser más flexibles, los cambios se convirtieron en una constante y sobre todo a ser muy creativos. De un día para otro tuvimos que modificar la logística para garantizar la alimentación en las habitaciones o departamentos, comprar insumos cuando no se conseguían y nuevos equipamientos, aprender de testeos e hisopados, a reasignar espacios, a reconvertir la institución. Y el gran desafío, ¿qué hacer con los viejos? ¿Cómo brindarles contención? ¿Cómo estimularlos? ¿Cómo evitar un mayor deterioro y las consecuencias negativas y propias de este aislamiento? Conocer su historia de vida, sus intereses, fue un factor determinante para poder implementar diferentes estrategias en cada uno de los residentes. Se adecuaron actividades individuales, físicas y cognitivas para poder realizarlas en los departamentos. Se estimula permanentemente la comunicación con las familias con el uso de tecnologías, independientemente del estado funcional y cognitivo de ellos. Se intensificó la comunicación con los familiares por parte del equipo terapéutico para mantenerlos informados, acompañarlos y contenerlos durante todo este proceso. Nos desafiamos para poder encontrar el modo para mantener el contacto presencial entre el residente y su familia, celebrando festejos de cumpleaños, días del padre, días del niño, o compartiendo momentos, pero respetando siempre los protocolos vigentes. En relación al personal, tuvimos que licenciar a los grupos de riesgo y a quienes trabajaban en otras instituciones y reemplazarlos. Reestructuramos horarios con jornadas dobles para disminuir la circulación interna y los viajes. Armar cuadrillas para reducir los contactos y por momentos
que parte del personal se quedara a dormir en la institución. Tuvimos que elaborar estrategias para poder reemplazar rápidamente al personal que presentara síntomas de casos sospechosos, estrechos o por ser positivos. A convivir con los equipos de protección personal, a los testeos, a los hisopados y a lidiar con el cansancio y el agotamiento, tema no menor. Para ello, la importancia de contar con un equipo interdisciplinario con profesionales altamente capacitados y con mucho compromiso, trabajo en equipo, liderazgo y fundamentalmente el respeto por los valores institucionales compartidos. Y ahora, respondiendo a la pregunta inicial de cómo plantearnos un escenario de confianza en la residencia de larga estadía, creo definitivamente, y lo digo con convicción, que la confianza y evaluación de nuestros clientes va a estar dada no solo por lo que hagamos en el futuro, sino por lo que nuestra trayectoria antes de la pandemia y fundamentalmente el modo en que nos comportamos y actuamos durante la misma. Cuán capaces fuimos de sostener nuestros valores, el respeto por la dignidad de los residentes, cuán capaces fuimos de adaptarnos y transformarnos para poder dar respuestas rápidas y efectivas. Cuánto cuidamos a nuestros empleados, cuán responsables, transparentes, honestos fuimos con la comunicación a las familias, el mantenerlos informados continuamente, con la verdad, sin engaños ni picardías. En un contexto mundial de pandemia, no tenemos la potestad ni de salvar ni de quitar vidas, pero sí el deber de comprometernos con hacer todo lo posible, con sinceridad, con profesionalismo y con mucho esfuerzo, para preservarla y mantenerle la mejor calidad de vida posible, independientemente de los resultados. Los familiares y residentes nos van a reconocer y evaluar por ello. Para ir concluyendo y respetar el tiempo que se me ha dado, nos quedan algunos interrogantes para resolver, que ojalá que puedan quedar para un próximo encuentro. Entendiendo que en el mejor de los casos, y con optimismo, estamos en la mitad del río, deberemos prestar mucha atención a lo siguiente. ¿Cómo abordar el cansancio y agotamiento del personal y del propio? ¿Cuánto tiempo más podremos mantener a los residentes con estos niveles de aislamiento? Es un tema muy preocupante. ¿Cómo encararemos las economías de las instituciones privadas con escasos o prácticamente sin ingreso de nuevos residentes y con los incrementos de los costos que cada vez son mayores? Y ahora sí, para ir terminando, quisiera compartir 60 segundos de un video institucional con algunas ideas que pueden resultarle útiles. Toda situación traumática, si la miramos con optimismo, nos deja aprendizajes. Entre otras cosas, las pandemias nos deja que muchas veces pequeñas cosas pueden significar mucho. Voy a compartir con ustedes. No se ve. ¿Lo ven? Ahora.
Bueno, nada, con esto doy por finalizado. Simplemente a Ricardo comentarle que en el caso del abrazómetro, nosotros utilizamos, está termosellado, con lo cual no tiene costuras y hacemos uno diario y obviamente lo desanitizamos. Así que, nada, para dar respuesta un poquito a eso. Quedo a las preguntas y muchísimas gracias a todos por la atención y dada la hora, con más razón. Te entrego entonces el comando, Julio. Macanudo. Bueno, la verdad, fabulosa todas las presentaciones. La verdad, si uno tuviese que decidir con cuál se va a quedar, no podemos hacerlo, porque cada una abarcó un aspecto diferente de la experiencia frente a esta pandemia. Le agradezco infinitamente al arquitecto Smunis la idea, porque esto fue idea de él, la SAG lo que hizo fue ponerla en práctica. La verdad, una idea brillante. Fabiana, sé que tenemos unas cuantas preguntas, te agradecería si podemos pasar a la primera. Te pido, Fernando, si me habilitas el anfitrión. A ver, silenciar, detener video, renombrar, fijar video, editar, ocultar. ¿Qué es renombrar? No. No. No me aparece. Fijar video, editar imagen, ocultar. No aparece la opción. Mirá, en donde está mi imagen, la mía personal. Ah, en la tuya, perdón. Hay 3 puntitos blancos. Sí. Permitir hacer. Hacer anfitrión. Hacer hospedador, ahí está, muy bien. Así la habilito a Fabiana. Listo. Muy bien, todo tuyo. Te habilité. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a todos por las presentaciones. Voy a transmitir algunas de las preguntas, no todas, ya que muchas han sido respondidas durante las distintas disertaciones. María Inés pregunta a la mesa, ¿cuáles creen han sido o deberían ser las mejores estrategias para el manejo de la tristeza, la angustia y la incertidumbre de las personas mayores en residencias de larga estancia? No sé quién quiere responder. Gustavo. Abrí tu... Bueno. Ahí está. Bueno, yo lo que creo es que no hay una estrategia determinada. Va a depender de la institución, de sus recursos, de las características de sus residentes y de las posibilidades de hacerlo. Creo además que hay muchos caminos para esto. El vínculo con el exterior, casi todos lo nombramos, a través de la tecnología es algo bastante apropiado. Las visitas controladas y supervisadas con los familiares, las actividades recreativas también bajo control y supervisión y con una metodología de distanciamiento social, protección, etcétera, dentro de la institución. Bueno, creo que no hay una sola, sino que son varias las estrategias que hay que llevar adelante y fundamentalmente hacerlo con acuerdo con los residentes, y en ausencia de residentes, por si cognitivamente no están en condiciones, hacerlo con los familiares, y en ausencia de familiares, hacerlo con el propio personal, porque cuando el personal está motivado para hacer las cosas, la va a hacer mejor. No sé si responde a todo, pero es lo que puedo decirles. Si alguno de los importantes quiere, pues están habilitados. No, yo lo que quiero agregar es que me parece que el video que vimos recién de Fernando resume la respuesta a esta pregunta. Esos son los caminos, con todas las, digamos, creatividades que se nos ocurran para favorecer el humor, el amor, el contacto y las posibilidades. A mí me parece que, como ha ocurrido con tantas enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad, va a llegar un momento que tenemos que preguntar al adulto mayor qué quiere hacer. Porque la verdad que
es un dilema, digamos, ético que nos ha puesto entre la protección y el sentirse un miembro del servicio penitenciario, digamos, ¿no? Estamos entre esas dos posiciones, muy difíciles de resolver, dependiendo en qué paradigma uno se pare, pero en definitiva estamos hablando de personas. O sea, ya hoy en día la medicina no tiene dudas de que alguien que tiene una enfermedad grave participa de la decisión de qué se va a hacer con él y de su tratamiento. Quizás una de las salidas es pensar cómo hacer para que también los adultos mayores, por lo menos que puedan opinar y decir qué quieren. Bien, paso a la siguiente pregunta. Verónica Gandón pregunta, ¿recomiendan hacer testeo al personal una vez por semana o cada 10 días, ya que en Santa Fe están aumentando los casos comunitarios y por ende cada vez el riesgo es mayor? Encendé tu audio, Marga. Cada 7 días. Si se puede, por la cantidad de personal, cada 7 días. Edgardo Di Virgilio pregunta para todo el panel a cualquiera de los directores. ¿No creen pertinente que llegó la hora de dejar los silencios de lado y armar mesas de trabajo interdisciplinarias e intersectoriales con la finalidad de consensuar, articular e instrumentar políticas gerontológicas institucionales integrales, serias, coherentes y cumplibles que prioricen la calidad de vida de las personas mayores? Yo creo que como en X Factor le decimos todo que sí. Se ganó el botón de dorado. Roxana Chuaparín comenta, desde el 19 de agosto, si un trabajador tiene serología positiva, deben hisoparse todos los compañeros del turno dentro de las 24 horas. ¿No deberían ser solo contactos estrechos? Y en el caso de que usen los equipos de protección correctamente y no se considera contacto estrecho, ¿qué sentido tiene sacar a todo un turno, enviarlo a una unidad de febriles de urgencia con estrés y riesgo que ello implica? Yo puedo agregar algo a esta, creo que un poco coincido con ella, no queda muy claro, es un tanto ambiguo esa modificación del contacto laboral. Supongo que tendrá alguna razón también operativa por la cual se define que también se hisopen, porque de hecho es tan ambigua como que te dicen que los compañeros de turno deben ir, pero no es necesario que se aíslen, ¿no? Entonces es como muy ambiguo. Separa lo que es contacto laboral de contacto estrecho. Creo que esa modificación no debe tener una razón epidemiológica, debe tener una razón operativa de algunos otros aspectos que no creo que es un tanto ambigua esa modificación. Es mi opinión, y hoy estuvimos discutiendo con el bioquímico que viene a Ledor justamente eso. Eso por un lado, y también por otro lado, que digamos lo que consideran, todos sabemos que todos utilizan el equipo de protección personal dentro de la institución y en la tarea, pero después cuando se van en la puerta incluso, el compañero de turno también termina juntándose. Y cuando uno va estudiando los contagios transversales de compañeros de turno, esto se da y no adentro de la institución, en general se da afuera. Por eso se hace tanto hincapié en cuidar el tema de los vestuarios, el lugar de almuerzo. De hecho, una de las cosas que hicimos también nosotros es ampliar los espacios de vestuario, que al principio había 1 y hoy hay 4 espacios de vestuario, justamente para que en los cambios de turno no se junte tanta gente y se pueda mantener la distancia. Yo quiero agregar algo que no se está poniendo en consideración. Como todos saben, la RT cubre, el hogar cubre los primeros días hasta que la RT se hace cargo de la parte remunerativa. Al principio se necesitaban 2 PCR negativos para reincorporar al personal a su tarea laboral habitual.
oh, qué casualidad, ahora con 7 días y sin un segundo PCR pueden reintegrarse a su actividad. O sea, que hasta el protocolo se adaptó a las ART también. Ya no es solo un tema humano, enfermedad, ya hasta es, o sea, la ausencia la cubre la institución. No solo que la cubre la institución económicamente, sino tiene que poner personal aparte para cubrir a la persona que está con la licencia, que es lógico. Pero el protocolo se fue adaptando. Uno no sabe si se fue adaptando porque hubo mejor experiencia o lamentablemente, para variar un poco, porque hay alguien que se le pisó un callo y gritó. Aprovecho a hacer un agregado de esto. Nosotros, como le dije, nosotros no tenemos más COVID. Nosotros detectamos con PCR, pero el alta temprana que está haciendo la ART no tiene sustento bibliográfico, ni nos puede asegurar. No existe forma de saber si la gente contagia después de los 8 días, excepto que haga cultivo del virus, y acá está ausente. Por eso tenemos que tener el margen adecuado, independientemente de lo que diga la RT. Hay que diseñar un protocolo. Una cosa es el alta de la RT para una empresa de camiones, y otra cosa es el alta del RT para un geriátrico. Y en esto tenemos que repasar el sistema. Bueno, la verdad, todos los aportes han sido geniales e incluso las preguntas han despertado una nueva oleada de aportes por parte de los disertantes. Creo que a partir de esta convocatoria que se hizo en el día de hoy, se podrá formar el capítulo correspondiente a las residencias de larga estadía, y por supuesto están convocados los disertantes y todos los participantes del día de hoy que trabajan en este tipo de residencias. Ya es avanzada la hora y les agradecemos a todos la participación y habernos bancado tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.